Bien amigos, bienvenidos a mi programa Sentido Común. Entonces, número 200, un número para celebrar, para conmemorar, para lamentar, si se quiere también, por cuanto son tantas veces lo que hemos dicho, lo necesario de un cambio de óptica en la sociedad venezolana, que no es que nos sintamos frustrados por haber llegado a esta cifra, sino dejando constancia de que hemos hecho un esfuerzo sostenido para lograr esos cambios de percepción. Sin más, amigos, les dejo con mis argumentos e ideas y con mis propuestas en el día de hoy, 7 de noviembre. Hoy quería hablarles de un tema que ha sido tocado, pero siempre tangencialmente. Le hemos tocado de laditos siempre. Bien, les decía, el tema que quería tratar hoy y que tiene múltiples aristas que no es que colidan, sino que acompañan pues toda esta discusión, es el tema de las ideologías, es decir, las corrientes de pensamiento que esclavizan a tanta gente, subordinan la gestión política, la gestión de grupos políticos de distinto tipo, a tributar a esa ideología multitud de conductas. Y bien, si alguien pudo haber aprendido algo de ideología en Venezuela, bien, somos los que hemos padecido la ideología del chavismo durante 17, 18 años. Amigos, ¿cuál es la ideología que lleva al señor Maduro y al señor Diosdado, por ejemplo, a emperrarse en que debe mantenerse esta filosofía, si es que vale el término, de gobierno, esta orientación, esta estrategia de gobierno? Bien, mis amigos, ese es el tributo que paga generalmente personas que disfrazan sus intereses para tributar una especie de obligación de los otros a creer que actúan de buena fe, pero en realidad todos sabemos que es una impostura esto de profesar una ideología que no pega, no armoniza con la realidad, y prefieren explicar que es la realidad la que se equivoca y no la ideología que informa los actos de estos gobernantes, de estos ideólogos. Por ejemplo, en la cuestión de la llamada guerra económica, pueden aún obtenerse más evidencia de las que ya ha obtenido desde el más humilde venezolano, desposeído de propiedad, desposeído de toda facilidad para interactuar en la sociedad capitalista venezolana, hasta el más encumbrado magnate, que ahora son todos chavistas, y que cínicamente seguirán repitiendo que hay una guerra económica. Pueden los dos extremos, los más humildes y los más cínicos y desvergonzados poseedores de fortunas mala vida, pueden seguir creyendo que podemos creerle esto de la guerra económica. ¿Y por qué es que se argumenta que hay una guerra económica? Bueno, porque habría, según el gobierno entonces, una burguesía que esclaviza al pueblo. Y ahí empezamos entonces con algunos problemas, mis amigos, para, digamos, hurgar en lo que es la intimidad de esta terminología exótica que extraña, ¿cómo se llama?, antojadiza, que quiere hacer comprender mediante una especie de cierre temático que estamos en presencia entonces de una orientación clara y definida en el gobierno. Si se habla de burguesía, es uno de los términos que antes del marxismo ya usaban los sociólogos, los políticos, los partidarios de analizar en Francia, por ejemplo, en la Revolución Francesa, la composición de partido burgués a aquellos o pequeños burgueses, a aquellos que vivían en el burgo y que eran el burgo, las ciudades,
y que eran pues elementos propietarios, artesanos o pequeños industriales o comerciantes. Eso que eran la burguesía pasó en la terminología marxista a ser sinónimo de clase de propietarios de medios de producción, es decir, tierra, industrias, grandes medios de transporte, de medios de producción y de cambio, bancos, sociedades financieras, etc. Y quien dice burguesía en la terminología marxista quería también implicar automáticamente su antagonismo social, el proletariado, la clase obrera productora, cuya clase la burguesía le expropiaba, le alienaba su propiedad, le alienaba su plusvalía, es decir, le extraía la plusvalía y la convertía en riqueza fácil para el burgués y en explotación y mantenimiento de la clase obrera como condenada a reproducirse solamente, a perpetuar su raza de obreros explotados mediante el pago de una cantidad que correspondía al valor del salario y del trabajo humano explotado como una mercancía. Bueno, eso evolucionó, por supuesto, hasta diluir. En Venezuela, por ejemplo, si me van a explicar la lucha de clases y de burguesías y proletarios, van a tener que explicarme un poco adicionalmente qué significa el proletariado venezolano cuando solamente pueden haber 100, 200 mil proletarios y donde hay 3, 4 millones de asalariados chambeando en el Estado capitalista venezolano, que se ha convertido en propiedad de una casta de vagos y maleantes, de origen lumpen, de origen clientelar, de la aristocracia partidista. Si hay explotación de la mayoría de una clase obrera, sería entonces de una clase, como dicen los argentinos, de laburantes, de laboratores, de obreros, que entonces cumplirían una función explotada. Entonces allí también hay una mistificación. ¿Cuál es la explotación de la que puede ser objeto un rolitranco de burócrata que va a la oficina a beber café y a hablar paja todo el día con sus amigos de partido para echar los cuentos de la marcha del día anterior y intrigar contra no sé qué partido de la MUT o lo que fuere? O sea, es una clase obrera un poco particular. ¿Qué explotación hay en estricto sentido cuando el trabajo de 10 obreros lo hacen 40 o 50, como ocurrió en la industria petrolera Dojita de Ramírez, que llevó las nóminas a niveles impresionantes? Allí la productividad se fue al demonio y la producción petrolera a la mitad exactamente de cuando recibieron la industria petrolera. Incluso la nomenclatura, la semántica de los términos obrero explotado, habría que ver entonces la verdadera significación, el verdadero contenido. Pero la burguesía, ¿cuál es hoy? Quedará una burguesía ultra reducida del segmento industrial, puede quedar también un segmento de la banca seria, llamémosla de la banca tradicional, pero el grueso del sector bancario son verdaderos especuladores organizados al lado del gobierno para estafar al país de su conjunto, para apropiarse de la parte del león en la hipoteca del conjunto de la economía que rinde un servicio financiero al parasitismo de esa burguesía bancaria, que en estricto sentido es más bien boliburguesía, que es más bien ente financiero asociado a lo especulativo, a lo depredador, a lo especulador, a lo ladrón, en una palabra. Los guisadores, bolichicos y compañía, los importadores, Cadivi, el cadivismo, ¿es acaso una burguesía? No, mis amigos, es una clase lumpen, es un perraje de expropiación del país, de especuladores de oficio,
de depredadores, y eso es lo que funciona como parte del sistema en su conjunto como clase propietaria, como clase beneficiaria del funcionamiento del capitalismo delincuencial. Cuando nos hablan entonces de guerra económica, ¿contra quién es eso? Porque si vamos a la actividad del bachaqueo, del gran bachaqueo, el gran bachaqueo es una actividad no solo ilícita de acaparadores y traficantes con los productos de primera necesidad, sino que está íntimamente asociada a factores policiales, militares, burocráticos, hipercorruptos. De manera que el bachaqueo es, por definición, una casta corrupta del perraje rojo hecho gobierno que sencillamente se apropia la parte del león del excedente de la renta petrolera hecha tráfico de divisas especulativa, y entonces sencillamente lo de la guerra económica es algo que es una impostura completa. ¿Quiénes son los de la guerra económica entonces? La Polar, que trabaja 100% su capacidad, con precios totalmente regulados, con materia prima, el grueso de ella, o mucha de ella importada, que el gobierno regula en lo que le entrega a Polar, con un trigo, por ejemplo, o un maíz comprado a un precio mucho menor que el que se le entrega a la Polar y que rinde beneficios incalculables a la parranda de ampones que controlan la importación de materias primas, incluso en la poca industria que funciona, generando lo que pudieran llamar los marxistas entonces una plusvalía del trabajo explotado, resulta que le rinde mucho más a los burócratas propietarios, comillas propietarios, usufructuarios o digamos canalizadores de la oportunidad de usar o no usar la divisa del Estado. Me imagino que la Polar, si tuviese libertad de producir a precios normales de mercado, por supuesto que serían mucho más caros sus productos, que es lo que el gobierno teme y por lo tanto pretende justificar con la ideología de que el pueblo tiene que comer barato. Pues si el pueblo está comiendo escaso y caro todavía, porque le subsidia 6-7 productos que obliga a trabajar a pérdida a las empresas que lo realizan, pero mientras tanto ustedes han arruinado el salario y reventado toda la competitividad posible en el sector de alimentos. Ustedes son los responsables de que el pueblo coma escaso y caro. Pero ¿quién hace entender a estos burros bautizados partidarios de la ideología socialista según la cual el país estaría bajo la tutela de una burguesía venezolana y de una burguesía imperialista de los Estados Unidos? Amigos, toda esa fraseología barata pudo haber tenido hace 15 o 20 años algún asidero en la mente de mucha gente corta de cabeza, corta de cerebro, porque bueno, le proponían algo así como el paraíso que viene, con las ideas igualitarias, con la venganza histórica de Chávez, contra el parasitismo capitalista, contra los Estados Unidos, que son los responsables de nuestra desgracia, etc. Pero pasados 17 años, habiendo sido los Estados Unidos el país más serio al que se le vendió los barriles de petróleo a todos los precios que tuvo el mercado mundial, precio barato, precio mediano, precio caro, precio carísimo, precio otra vez en baja y ahorita un precio mediano. Pagó a todos los precios. ¿Y por qué Estados Unidos entonces puede ser el origen de alguno de nuestros problemas? El problema lo hubiéramos tenido si Estados Unidos hubiera dicho no aceptamos petróleo venezolano. Pero vas a culparlo de que produzcan cada vez más petróleo porque ustedes, los países, digamos, de la llamada OPEP, tutelados por Arabia Saudita, quisieron
producir petróleo o vender petróleo cada vez más caro, lo que permitió que en Estados Unidos fueran entonces rentables los llamados yacimientos a ser explotados mediante la tecnología del fracking que perforando la roca madre extraen petróleos a profundidades y a niveles allí de un nivel de perforación mucho más alto, o por métodos de perforación horizontal en la roca, qué sé yo. Ustedes son los países petroleros OPEP y nuestro país, dirigido por estos tarados mentales, los que llevaron entonces al sostener artificialmente recortes de producción, que para Venezuela no había problema en el recorte de producción, porque aunque no quisiéramos recortar, nuestra política de desastre de PDVSA llevaba a una permanente reducción de la producción, mientras Arabia Saudita abría sus grifos hasta 9.300.000, nosotros la bajamos de 3,5 millones a 2 millones, escaso que deben estar ahorita. De manera, mis amigos, esto del Facebook yo no sé cómo hacer, no sé si incluso siguen allí, porque es que es imposible como está esto, se va cada 2 minutos. Amigos de Facebook, los invito a ver esto por el Periscope. La próxima vez que se apague, sencillamente lo dejaré ahí. Bien, entonces lo de la ideología cumple un papel fundamental en esto del diseño de una política gubernamental, por cuanto, bueno, tiene a gente allí a sueldo privilegiado de esta caterva de malandros que conforman las direcciones media y alta del PCV, para que sigan explicando con esa terminología exótica que el pueblo venezolano pues se siente beneficiado por la gestión pública de esa casta de parásitos que representa el PCV. Amigos, no es cierto entonces que podamos hacer comprender de otra manera que sencillamente estamos en manos de estafadores, de ideólogos estafadores, por cuanto, ¿qué otra explicación puede tener el que una teoría o una propuesta absoluta y totalmente fracasada desde el punto de vista histórico, a nivel de país donde sí hubo realmente socialismo, porque socialismo nacía, o como hipótesis, de economías total y absolutamente estatistas, y a esa porquería la llamaron socialismo? Bueno, Rusia bajo Stalin, China bajo Mao Zedong, Norcorea bajo Kim Il-sung, su hijo y su nieto, en una especie de monarquía roja que se estableció allí, Vietnam bajo Ho Chi Minh, Le Duc Tho y todos los otros, pero que ya dejó hasta en la misma proporción de China, dejó de ser comunista hace rato Vietnam. Es hoy un país capitalista que exporta mercancías a su antiguo exterminador, los Estados Unidos, que casi lo devuelve a la edad de piedra a Vietnam. Bueno, ¿y quién más? Camboya quedó liquidado con la experiencia de Pol Pot, que se las ingenió para devolver la población camboyana, los Merg, la vieja civilización Merg, que se le ocurrió la mala idea de tener a Pol Pot como símbolo de una supuesta independencia camboyana, y bueno, y el tal, los Merg rojos del señor Pol Pot, es la experiencia más bárbara conocida hasta ahora, porque se le ocurrió nada más y nada menos que devolver a toda la población urbana a las selvas y a los campos, donde murió la mitad de la población en medio de una hambruna espantosa. Ese fue el socialismo de Pol Pot. Y bien, amigos, ¿qué queda por allí? Cuba. Gran experiencia del socialismo cubano, por favor. Y el bloqueo es el responsable. Señores, de 200 países del mundo, solo sostenían el bloqueo 2. Parcialmente, además, porque no es cierto que se le bloquearan absolutamente todo, que era Estados Unidos e Israel. Una vez más, les repito, si Cuba hubiese tenido dólares en abundancia y los tuvo con los que le enviaba Chávez, importaba lo que quisiera. Pero a los socialistas se les olvida que la experiencia del estatismo cubano
es algo así como si hubieran padecido 10 gobiernos Maduro juntos. Y esos 10 gobiernos Maduro, pues tienen 58 años en ese plan, bien, fue reventando, liquidando, digamos, hasta en los cimientos, reventando la producción nacional. Resultado, Cuba solo podía comer por el subsidio ruso de 35 años y el subsidio venezolano de 16 años. Los medios subsidios de la Comunidad Europea, de alcahuetes como la burguesía, comillas, española, qué sé yo, siempre un chance, siempre con algún chance de chulear a alguien a nivel mundial. A China también la vivieron, vendió carne de cañón cubana, ejércitos para guerrilleros, para guerrillas ¿cómo se llama? En África, en 6, 7 países, pagados por la Unión Soviética. Carne de cañón cubana, así es, mis amigos. Entonces, esta historia de echarle a otro la culpa del famoso fracaso del socialismo, hay que realmente ser un ignorante, pero ya en grado sumo, en grado exorbitante, para seguir creyendo que hay alguna vigencia del llamado socialismo. Y el que menos es socialista de todos los países que se han conocido en la historia del llamado socialismo es precisamente la experiencia venezolana. Mire, hubo izquierdistas también en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua, en Brasil y en Argentina. Vamos con cada uno de ellos. El señor Lula hizo unas reformas económicas de ampliación del mercado, es cierto, de incorporación de varios millones de campesinos por la vía de la reforma agraria o de aumentos compulsivos de salario, pero al propio tiempo una especie de malabarismo financiero para generar una nueva y gran producción industrial que implicó un crecimiento importante del empleo en Brasil. Una política populista de crecimiento industrial y de crecimiento del empleo. Y eso determinó que Brasil, teniendo un mercado interno bastante mayor que el nuestro, 150 millones, qué sé yo, y una capacidad industrial instalada y una gran dinámica de la burguesía industrial, pero apurruñada beso a beso con Lula, con la misma política de su antecesor, el presidente Cardoso, lograron hacer de la burguesía paulista y en realidad el eje del gran triángulo Sao Paulo, Minas Gerais, Río de Janeiro, además de, de Río Grande do Sul y las grandes ciudades del nordeste, en particular Recife. En esos grandes polos, Belo Horizonte no escapa a ello, Brasilia como capital de la burocracia, pero donde también hubo mucho empleo financiero y comercial, etcétera, determinaron entonces un despegue de Brasil hasta convertirlo en la 8ª o 9ª potencia industrial del mundo. No es de Lula el mérito, viene de antes, viene de 25, 30 años de dictadura militar y de también los gobiernos del señor Fernando Enrique Cardoso. Lula completó ese despegue, solo que en el segundo mandato, sobre todo, impregnó aquella economía y a segmentos de la burguesía paulista, en particular la Odebrecht, la gran constructora que Chávez le encantaba porque pagaba por debajo de la mesa enormes fortunas de comisiones, y el puente que costaba 2, 3 mil millones terminaba costándonos 5, 6, 7 mil millones de dólares. Porque hay grandes corruptelas de la Odebrecht en Venezuela. Los dueños están presos en Brasil. Bueno, Lula, también con enjuagues de la compañía, la compañía petrolera brasilera y la compañía PDVSA, hicieron enormes enjuagues. Una hipótesis de refinería allí que nunca arrancó con el nombre de un brasilero mártir de la independencia, Abreu de Lima, que sería, digamos, el portador del deshonroso nombre
no de él, sino de lo que inventaron en Brasil como un gran emporio de corrupción. Bueno, y la Dilma quedó con las, digamos, con las filiales, con los hilos de la gran corrupción de la compañía petrolera, y ahí está, destituida por ladrona, en una corrupción que viene de Lula. O sea, el chavismo malandro, ladrón, es también como corriente internacional. Ahí sí tienen nexos muy, muy cercanos con el lulismo brasilero, con el PT. Ajá, y Argentina, como ustedes saben, se había hecho un país inviable, un país que tiene una ventaja enorme respecto a cualquier otro de América, que es la de una planicie gigantesca con, a su vez, con una especie de calidad de tierras como la de la Mesopotamia, ya que es entre los grandes ríos de Corrientes y de acá de Santa Fe, etcétera, una planicie fértil, y es la caída de la cordillera de los Andes hacia el Atlántico y hacia el río de la Plata, más aún toda, digamos, las aguas que bañan, desde todo el humus que viene por las aguas de esos ríos que vienen de toda la Amazonía y que desembocan hacia el río de la Plata. Bien, te estoy hablando no de una cuestión que esté funcionando ahorita, no es el cauce actual del río el que trae esto, lo sigue trayendo, pero esa llamada pampa húmeda, esa gran planicie con una capa vegetal 20 o 30 veces más profunda que la de Venezuela, por ejemplo. Esa es una tierra bendita, la pampa húmeda. Eso tiene una formación geológica de un privilegio impresionante, como, digamos, depósito sedimentario formándose por una capa allí geológica que es la más rica que puede conocerse para la agricultura. Ahí se da, Dios mío, si Venezuela es fértil, la Argentina es 100 veces más fértil en esa pampa húmeda. Bueno, y aunque no lo hubieran querido, se convirtieron ya desde el siglo XIX en una potencia agrícola exportadora, y la oligarquía argentina, la dueña de todas esas fincas, que son fincas medianas y grandes, el minifundismo no existe allí, porque es un país que fueron poblando, por supuesto, también en la llamada provincia de Buenos Aires, a expensa de las tribus indígenas que fueron exterminadas después de la independencia. En la llamada Guerra del Desierto, la élite blanca de origen europeo sencillamente fue exterminando y echando hacia el sur a todos los indios araucanos. Y entonces tenemos, los patagones fueron diezmados como raza, incluso, y en el norte también, hacia Misiones, hacia hacia Corrientes. Todo eso fue grandes zonas de despoblamiento indígena y de poblamiento blanco con grandes extensiones. Allí la campaña del desierto contra esas tribus de patagones dejaba propiedades en manos de grandes latifundistas, como por ejemplo la familia Martínez de Hoz, que por cierto un vástago de ellos, un descendiente. Martínez de Hoz fue el jefe de la economía argentina bajo la dictadura militar de Juan Carlos Onganía o de Videla y Viola. Esos eran propietarios de 2 millones de hectáreas fértiles. Bueno, mis amigos, un país con esas características aguantó hasta el chavismo argentino, que era la loca Kirchner. Pero a diferencia del chavismo, esos nunca anduvieron con el socialismo. Lo de ello era capitalismo corrupto, estatismos, efectivamente, controles. ¿Cómo les encantan los controles? Porque eso no necesitaban escuela chavista. Ellos tenían su propia escuela, la del nacionalismo peronista, que como ustedes saben, había sido aliado del eje Alemania-Italia en la Guerra Mundial. Es decir, partidarios del triunfo de la Alemania nazi y de la Italia fascista, y fueron recepcionistas al final de esa guerra de una gran emigración alemana y de una gran emigración, italiana. Ya tenían la emigración española impresionante,
Y también Argentina, que tenía el igual atractivo que Estados Unidos o que todavía tiene Australia, de ser receptora de grandes corrientes millonarias de emigrantes europeos. La Argentina era por definición la tierra de destino, de hacer la América. Y bueno, y tenía los 4 climas y tenía esa ventaja de las enormidades de tierras fértiles disponibles. Resultado, en Argentina se constituyó una población en gran mayoría europea y durante la guerra jugaron a ser exportadores de granos y de carne, incluso para los dos bandos, pero con ciertas preferencias pues hacia la Alemania nazi. Al terminar la guerra, Estados Unidos resolvió que si algún país podía hacérsele así, era Australia, porque ellos heredaban la influencia en el Pacífico que había tenido, Inglaterra, sigue teniéndola, pero Estados Unidos es la tierra que añoran los australianos, se puede sacar por la cantidad de actores de Hollywood y por la cantidad de emigrados, millonarios, etcétera, o los propietarios de cadenas de televisión y radio y periódicos que son incluso algunos de origen australiano. Es decir, hay muchas pistas de la unidad intrínseca del gran capitalismo australiano con el capitalismo norteamericano, sin por ello haber abandonado totalmente el capitalismo metropolitano inglés. Pero les digo entonces que en Estados Unidos, después de la Segunda Guerra, Estados Unidos le hizo a Australia así y a Nueva Zelanda así, y a Argentina le hicieron así.